2023 se solicitó un plazo máximo de un año para realizar un nuevo trabajo en la documentación, o sea, realizar una nueva recopilación de datos. El permiso recién llegó 3 años después, en 1696, siendo el 17 de junio de 1697 sellado y enviado a Roma una nueva copia. Estamos hablando que esta sería la tercera copia de recopilación de datos de Milagros de Martín, pero los archivos documentados de la investigación sobre la canonización de San Martín de Porres no indican si dichos documentos fueron recibidos en la Sagrada Congregación de Ríos. O sea, los fueron enviados, pero nunca llegaron a un cargo para saber si fueron recibidos en Italia, que era la sede principal que recibía este tipo de documentos. Pasó mucho tiempo y el 27 de febrero de 1762 el Papa Clemente XII declara las virtudes heroicas del venerable siervo de Dios Fray Martín de Porres. En esa época, en 1700, en el Perú se vivía una reforma distinta de rehabilitación de la administración colonial. Eso quiere decir que había un cambio ya del virreinato a colonia y ya existía ya un profesionalismo más en el gobierno. Esto quiere decir que nosotros ya teníamos un nivel administrativo mejor, por eso ya en esta época, en los 1700, se pudo ya tener mejores relaciones con este tipo de canonizaciones. El 31 de julio de 1836, el Papa Gregorio XVI publicó el decreto de aprobación de un milagro de San Martín de Porres para su beatificación. En 1837 se publicó en Roma una breve beatificación del venerable Fray Martín de Porres. El 29 de octubre de 1837, beatificado por el Papa Gregorio XVI Bulla, con el título Ad Pertium Rei Memorium. A Martín en 1837 lo beatifican con 2 milagros. Uno, a la señora Elvira Moreno, quien los médicos diagnosticaron que perdería la visión del ojo derecho provocado por un choque en la ventana. Un padre dominico le envió unas reliquias de Martín y pocos días después de que la persona veneró esas reliquias, su vista se recuperó. Y el otro milagro para que Martín sea beatificado fue el niño Melchor Baranda, quien cayó de lo alto de un techo de su casa y se rompió el cráneo. Los médicos lo desahuciaron, pero su madre se encomendó al beato Martín y él le concedió el milagro. En esa época en el Perú se vivía ya los primeros años de un país independiente. En esa época era el presidente Andrés de Santa Cruz y ya se vivían los primeros conflictos como país independiente con la Confederación Argentina, Peruana, Boliviana, por un problema de territorios en la provincia de Jujuy y Salta. En esa época el Perú llegaba hasta fronteras con Argentina. En 1926 el Papa Pío XI reanuda la causa para la canonización del beato San Martín de Porres. Ya siendo beatificado, faltaba la última instancia nada más. El 13 de febrero de 1962, la Junta de Teólogos revisa el proceso y concluye a favor de la causa. El 20 de marzo de 1962, la Congregación General, presidida por la Santidad el Papa Juan XXIII, aprueba el decreto llamado Tuto, que considera que no hay óbice alguno para proceder
a la canonización. Prácticamente se le estaba aprobando la canonización a Martín de Porres. En esa época el mundo vivía algo muy complejo. Había una reivindicación a la raza negra. En África los países se independizaban de sus colonias europeas. Es más, el Papa Juan XXIII, un año antes, designa como obispo por primera vez a un moreno, y el cual le menciona sobre la vida de San Martín de Porres. En Estados Unidos, el presidente de esa época era Kennedy, y mucho se hablaba del gran líder Martin Luther King, quien defendía y reclamaba los derechos civiles para los afroamericanos y su protesta contra la guerra de Vietnam. Después de su muerte de este líder, el 4 de abril de 1968, se descubre que en su casa existía una capilla dedicada a San Martín de Porres. En ese mismo año, también el Papa excomulga a la primera rebelión comunista y lo excomulga a Fidel Castro. En el Perú eran los últimos meses de la presidencia de Manuel Carlos Prada Urtechi, tras 11 años de gobierno. Ese mismo año de la canonización, 11 días antes que culmine su mandato, sufrió un golpe militar. El 6 de mayo de 1962, San Martín de Porres es canonizado en la Basílica de San Pedro de Roma por Juan XXIII con la bula Perorationi Vestral. El milagro de la santidad para la canonización de Martín en el siglo XX fueron dos. En Paraguay, a una señora, Dorotea Caballero, desahuciada porque no se le podía operar del estómago por su mayoría de edad, su hija se encomienda a San Martín de Porres y la señora llega a recuperarse a los 91 años. Y en España, en Tenerife, el niño Antonio Cabrera Pérez, de 5 años, le cae un bloque de cemento al pie, donde más adelante le diagnostican una gangrena y sucesivamente la amputación de la extremidad. Su mamá le pone una estampa de Martín de Porres en el pie. Luego de esa situación, el niño se recupera. Con estos dos milagros, el Vaticano lo considera y lo canoniza santo. En el Perú se vivió un día de fiesta. Se dedicó el mediodía como día de celebración en la Plaza de Armas. Las calles de Lima se embanderaron. Los limeños festejaron, reventaron con cohetes y bombardas, los cuales se confundían con el sonido de las campanas de las iglesias y los ruidos de la salva de las artillerías y aviones de chorro. El acto central fue un desfile cívico que participaron colegios, fuerzas armadas, bandas de músicas militares. Ese día el Perú era reconocido por otorgarle el primer santo de raza morena al mundo luego de una espera de 323 años. Algunos pasajes que leyó el Padre en esa homilía, Juan XXIII, fueron los siguientes. Martín, con el ejemplo de su vida, nos demuestra que es posible conseguir la salvación y la santidad por el camino de Cristo. Nos enseña, si antes amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente,
Y en segundo lugar, si amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Excusaba de la falta de los demás, perdonaba duras injurias, estando persuadido que él era digno de las mayores penas por sus pecados. Asistía complaciente a los enfermos, proporcionaba comida, vestida y medicina a los débiles.